encontramos desde el jardín infantil Mi Pequeño Mundo. Explicaremos el concepto del lenguaje por medio de dinámicas y actividades con los niños. El lenguaje. El lenguaje se configura como toda forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con la inteligencia lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las grandes diferencias que separa al hombre de los animales, pues ellos lo hacen a través de métodos instintivos. La comunicación es el rasgo más característico de la vida en sociedad. Con frecuencia pensamos que la comunicación es una característica exclusiva de los seres humanos y sin embargo muchas especies poseen sistemas comunicativos. Las características son semanticidad o arbitrariedad. Es la capacidad del lenguaje humano para utilizar símbolos para significar o referirse a objetos y acciones. Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan espacial o temporalmente presentes. Esa característica es fundamental para el progreso cultural y técnico y no se da en ninguna otra especie. Gracias a ella podemos transmitir nuestros descubrimientos a los demás. Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos permiten transmitir nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una capacidad infinita para expresar y comprender el significado empleando elementos conocidos de oraciones para producir otras nuevas. Universal, porque cualquier persona en condiciones normales tiene la facultad de comunicarse haciendo uso del lenguaje. Transmisión cultural. El lenguaje es la capacidad innata del ser humano, es decir, todos los niños nacen con la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Pero para que esa capacidad llegue a desarrollarse es necesario que se produzca su transmisión de una generación a otra, fundamentalmente por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje. A la hora de caracterizar el lenguaje en el ámbito científico, generalmente se consideran tres dimensiones importantes. La dimensión estructural, que describe cómo es el sistema de símbolos o signos. La dimensión funcional, que tiene que ver con el para qué sirve el lenguaje. Y la dimensión comportamental, que implica cómo se utiliza el lenguaje cuando se expresa y produce mensajes. Esto es importante porque al tener en cuenta estas tres dimensiones, situamos como objeto el estudio de diferentes disciplinas como son, por ejemplo, la psicología, la lingüística, la filosofía. El desarrollo del lenguaje es la etapa prelingüística en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades. Es básicamente la interacción entre el niño y el adulto y lo que se logra entre ellos. Desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados por el medio, podemos ver cómo busca, cómo interactúa y si comparte sus estados afectivos. En esta fase tenemos que ver que los fonemas no son iguales en todos los idiomas. La percepción categórica del habla se trata de cuando percibimos los sonidos de un idioma al nuestro. Los bebés tienen una percepción categórica muy grande. El habla maternal es el lenguaje que es adoptado por los padres con disminutivos. Los primeros sonidos, arrullos, después de los arrullos añaden consonantes. El balbuceo, los bebés empiezan el balbuceo alrededor de los 6 meses. Más tarde se descubre que los sonidos del balbuceo tienen un patrón parecido al del lenguaje en el que se va a hablar. Del balbuceo podemos sacar dos conclusiones. La primera sería ejercitar al niño los sonidos del habla y la segunda, experimentar la forma semántica del balbuceo. La comunicación. En él encontramos las miradas. A los 4 meses los niños son capaces de mirar a la misma dirección que los adultos. Las vocalizaciones. A los 3 meses es el comienzo de la vocalización, por ejemplo, como los gestos. El desarrollo fonológico. Depende de la habilidad del niño para pronunciar los sonidos, combinarlos y coordinarlos en frases. El desarrollo semántico. Los niños adquieren el significado de las palabras. Componentes del lenguaje. Primero, sonido del lenguaje. Es un sonido propio de nuestra lengua y se desarrolla a nivel prelingüístico, desde el momento del nacimiento hasta el primer año de vida. Aproximadamente pasa por las siguientes etapas: llanto, arrullo, balbuceo, imitación del lenguaje. Esto se da al final del primer año. La semántica hace referencia al significado de las palabras de la lengua.
Tercero, la gramática. Es la ciencia que estudia el idioma, y no solo el idioma, sino también la comunicación que hacemos a través de él. Y cuarto, el pragmatismo, es el uso que se hace del lenguaje. En el ser humano, el lenguaje se da con un crecimiento de complejidad, tanto en el comportamiento como en el sustrato cerebral que lo sustenta. Vamos a practicar lectura hoy. Empezamos. Punto, paro porque hay un punto. Descanso. Punto, paro y comienzo de nuevo. Punto, comienzo de nuevo. Punto, descanso y comienzo de nuevo. Excelente, los felicito. Démosle un fuerte aplauso a los chicos. El lenguaje se da en el ser humano, con un crecimiento de complejidad tanto en el comportamiento como en el sustrato cerebral que lo sustenta. El lenguaje es un método humano no instintivo de transmitir ideas, emociones y deseos. Ahora bien, el lenguaje no solo sirve para comunicar las ideas, sino también para producirlas. El lenguaje sirve de molde al pensamiento. La psicología considera el lenguaje como el código del que se vale el habla, que a su vez es un medio de comunicación. El lenguaje es el conjunto de signos fonéticos, visivos y otros que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. Se destaca entonces que además de un instrumento para la comunicación, el lenguaje es un instrumento para el pensamiento, para la actividad mental o intelectual y un método de regulación de los procesos mentales humanos. Regula la conducta, facilita la generalización, la abstracción y casi toda una actividad humana. A partir de la adquisición del lenguaje se hace imposible no hacer la relación de lenguaje y pensamiento. Así entonces, una de las preocupaciones de la psicología incluye el lenguaje, la información de conceptos, la resolución de problemas y la creatividad, todos estos relacionados entre sí y complementarios en sus elementos o sus fines. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, la solución de problemas se refiere al proceso mental que la gente pone en marcha para aumentar los conocimientos y habilidades. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. Uno de los obstáculos mentales que nos encontramos a la hora de definir un problema pueden ser fijación funcional, la información irrelevante engañosa y supuestos. Tenemos fijación funcional. Se refiere a la tendencia a considerar que los problemas solo se pueden resolver en su forma habitual. La información irrelevante engañosa. Es importante distinguir entre la información que es relevante para poder buscar posibles soluciones al problema y los datos irrelevantes que nos pueden conducir a soluciones erróneas. Supuestos. Cuando tenemos un problema, la gente suele hacerse suposiciones acerca de las limitaciones y los obstáculos que nos impiden buscar posibles soluciones a los problemas. Comúnmente, los problemas se denuncian en palabras, ya sea oralmente, en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema, en la que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta las respuestas. Gagne definió la solución de problemas como una conducta ejercida en situaciones en la que un sujeto debe conseguir una meta haciendo uso de un principio o regla conceptual. Se considera que la persona pasa por 3 fases a la hora de definir un problema y se les denomina preparación, producción, enjuiciamiento. Preparación. En la fase de preparación es cuando se hace un análisis e interpretación de los datos que tenemos. Muchas veces, si el problema es muy complejo, se subdivide en problemas más elementales para facilitar la tarea. Producción. En esta fase intervienen distintos aspectos, entre los que hay que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recursos que estén a nuestro alcance y nos sirvan para llegar a una solución eventual. Enjuiciamiento.
En esta fase lo que se hace es evaluar las soluciones generadas anteriormente, contrastándolas con nuestra experiencia para finalmente darlas como buena o no. Nos encontramos con la coordinadora del Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, Pili Caro. Buenos días, Pili. Hola. Pili, cuéntanos cómo trabajan ustedes el lenguaje con los niños. Bueno, el lenguaje durante la etapa preescolar cambia de curso en curso, en el sentido de que manejamos diferentes edades y para cada edad se requieren, o los niños tienen necesidades de lenguaje diferentes. Nos comunicamos con los niños por comandos. Los comandos tienen que ser claros. No utilizamos la media lengua, es decir, no les hablamos a los niños como hablan los bebés, que es un error que cometen las mamás. Les hablamos a los niños como adultos, con palabras que les resulten comunes, palabras que ellos conozcan. No utilizamos un lenguaje elaborado, es decir, con palabras muy complicadas, pero sí tenemos cierta complejidad en el sentido de que les enseñamos un vocabulario nuevo. Los niños poco a poco van a ir aprendiendo a comunicarse y de esa manera van fortaleciendo su mensaje. Los más chiquitos les hablamos con palabras que sabemos que son básicas y que van a aprender rápidamente, y en la medida que van creciendo hasta que llegan a transición, que ya son niños de 6 años, pues ya les estamos hablando como adultos, como niños grandes que ya son. Al tener conflictos entre los niños, ¿qué herramientas utilizan ustedes para la solución del problema? Nuestra filosofía de trabajo en el jardín es el diálogo. Siempre vamos a dialogar con los niños, siempre vamos a buscar que haya un consenso, haya acuerdos entre ellos. Si se presentan conflictos, si se presentan agresiones, lo que hacemos es juntar, primero individualmente hablamos con cada niño, lo hacemos reflexionar sobre lo sucedido, después juntamos a todos los individuos que estuvieron involucrados en el altercado y llegamos con ellos a acuerdos de no volver a hacer lo que han hecho y se piden entre ellos disculpas. También les enseñamos a los niños a que cuando son agredidos constantemente, ustedes saben que los niños utilizan la agresión como una manera de socialización, que aunque es muy común no significa que sea correcta, entonces hay que corregirlos. Le enseñamos a los niños a que aprendan a hacerse respetar con un simple respétame. Esta posición, respétame, a un niño que lo agrede. Y si ya la agresión se dio, pues llegamos al diálogo, llegamos a un acuerdo y se presenta una disculpa con un compromiso de no volver a recurrir al mismo mal comportamiento. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. El lenguaje es muy importante para el logro de una comunicación humana efectiva. Este recurso es muy importante para nosotros, ya que podemos obtener un mejor desarrollo para nuestra comunicación y así tener un mejor desarrollo en nuestro diálogo.